Ok, empezamos a hablar de la máscara, del proyecto. Ya les hablamos del proceso, de las ideas, de los conceptos, de la inspiración. Pero no sé, yo siento que hay algo que me está faltando todavía. No estoy muy creativo hoy, la verdad. Pero claro, la creatividad. Y bienvenidos a este cuarto episodio de La Máscara Cuerpo Creativo, ahora en un podcast. Mi nombre es Carlos Durán, diseñador gráfico y actor de teatro, entre otras cosas, y acá les voy a estar comentando mucho más acerca de este proyecto. Vamos a hablar de la máscara como objeto protagonista, por supuesto, y de muchos otros temas que están relacionados con ella. Como por ejemplo, sí, ya saben de qué voy a hablar hoy, de la creatividad. Vamos a ver qué es. La creatividad es la capacidad o habilidad del ser humano para crear o inventar cosas nuevas. Pueden ser objetos físicos, pueden ser ideas, pueden ser representaciones o simplemente fantasías. La idea de esto es generar nuevos conceptos, nuevas propuestas y la interacción entre ellos que puedan generar posibles soluciones a muchos problemas. Dicen que las personas creativas somos mucho más hábiles para resolver ciertas cosas, pero yo creo que todos tenemos la misma capacidad de ser creativos. ¿Por qué? Porque aun cuando ésta no esté puesta a disposición del acto creador o de un medio artístico, a diario se necesita mucha creatividad para solucionar muchas cuestiones. Yo creo que estamos tan inmersos en un modo automático que solucionamos cosas en lo cotidiano y no nos damos cuenta. Pero estos problemas en algún momento fueron algo nuevo, fueron un muro frente a nosotros y no sabíamos cómo solucionarlo. Y allí se activó algo que nos permite tener como una solución para esto y luego pues las registramos y así podemos avanzar. Cuando se vuelve a presentar esta situación ya tenemos idea de qué hacer. Lo mismo pasa con el proceso creativo. Muchas veces las personas que no están como tan relacionadas con el medio artístico piensan que es una línea recta desde que aparece el chispazo, la inspiración, Que por cierto, si no han ido a ver ese video, vayan a verlo. y que a partir de ahí todo se empieza a generar, las ideas y el concepto, y todo va fluyendo hermosamente hasta el final. No, señores, no es así. En el proceso creativo hay muchas idas y vueltas, hay cosas que quedan en el camino, que no se terminan, y hay cosas que al terminar ya ha pasado un montón de tiempo antes de que uno pueda decir o sentir esto está concluido. Entonces es una idea muy general pensar que el proceso creativo es una línea recta. Por ejemplo, para mí crear este video, este podcast, es un reto. ¿Por qué? Porque nunca lo había hecho antes, no sé hacer un montón de cosas que ahora estoy aprendiendo. Entonces, el proceso creativo me va a presentar de alguna manera ciertas dificultades a las cuales yo voy a tener que buscarle una solución. Y ahí es donde entra en juego la creatividad. ¿Cómo resolver todas esas cosas que se van presentando? ¿Con qué? Con el objeto de llegar al producto final, que es el video, y poder compartir esto con ustedes. Y bueno, de a poco voy aprendiendo, de a poco voy armando de una manera más práctica cada vez a medida que voy haciendo los videos. ¿Por qué? Porque mi cerebrito va registrando esas soluciones que fui encontrando y que de alguna manera ya para la próxima pongo en práctica. Entonces es muy interesante cómo se va desarrollando la creatividad. La creatividad tiene ciertas características. Por ejemplo, una de ellas es la espontaneidad. O sea, de alguna manera aparece de la nada esa idea. No es de la nada, ya vamos a ver por qué. Pero se entiende que en cualquier momento puede aparecer esa posible idea que al desarrollarla pues se va a generar una solución a un problema creativo. La creatividad también supone libertad. ¿Por qué? Porque no se va a regir por ninguna regla, al contrario. La creatividad debería ir en contra
de lo establecido para que pueda tener esa característica de algo novedoso. Otra de las características de la creatividad es que tiene mucha relación con la sensibilidad. Más allá de lo intelectual, más allá del conocimiento o del pensamiento, la creatividad siempre tiene mucho más que ver con lo que nosotros percibimos y sentimos, o sea, con lo sensorial. Entonces, allí vamos abriendo esa puerta de preguntarnos que de dónde sale o de dónde viene la creatividad. Pues básicamente de todo lo que tenemos nosotros como seres humanos como experiencia y lo que vamos percibiendo a lo largo de nuestro camino. Es estimulable. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos trabajarla. Es como ir al gimnasio. Si yo voy al gimnasio y pongo en práctica todos los ejercicios que me sugieren, pues mi organismo, mi cuerpo, mis músculos van a desarrollarse de una manera diferente a que si estoy sentado todos los días en mi casa y no hago nada. La creatividad es lo mismo. Sí, ya sé. Ya lo dije. Ah. Bueno, y este es el momento donde invito a las personas que se van sumando de alguna manera por primera vez con este material, que vayan a ver la lista de reproducción, la máscara cuerpo creativo, el origen, donde están pues todos los videos que se hicieron para la muestra en el año 2020 y así puedan ir entendiendo un poco mejor de qué va esta nueva etapa. Los amigos que me siguen, pues gracias por acompañar y pues por acá a todos les dejo las redes sociales para que puedan compartir, hacer llegar este material a quien guste, a quien ustedes crean que les interese el tema de la máscara. Si saben de alguien, pues compartan, comenten, den me gusta, like y todas esas cosas, porque así yo sé que lo están viendo y que está llegando. ¿Qué era lo otro? Ah, sí, eso, lo de suscribirse y la campanita y todas esas cosas que prometo que la próxima vez me lo aprendo y lo digo mejor. Seguimos. Bueno, y ahora se estarán preguntando, ¿pero cómo hacemos para desarrollar la creatividad? Hay varias formas. Lo primero que tenemos que hacer es hacernos consumidores. ¿De qué? De cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que leer libros, tenemos que escuchar música, tenemos que ver teatro, tenemos que ir al cine, ver muchas películas, todos los géneros, ver series, ver dibujos, ilustraciones, ir al museo. Son cosas que van a ir como llenando de alguna manera una reserva de imágenes y de información que en algún momento va a ser útil para nuestro proceso creativo, ¿sí? Si bien es algo nuevo lo que estoy creando, pero siempre tiene como ciertas referencias o cierta información. Hay ciertas imágenes o ciertas formas que van repitiéndose de un trabajo a otro y que capaz eso le dan como un lenguaje, pero que también tienen como un significado, como manera de símbolos. Pero de eso vamos a hablar en algún programa más adelante. El programa, dije otra vez. De eso vamos a hablar en algún video más adelante. Hay otra forma que es como a manera de ejercicio, hacer una tormenta creativa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos por empezar un proyecto o Capaz y no, tampoco, no estamos por empezar nada, pero empiezan como a aparecer ideas, imágenes, figuras, formas en nuestras cabezas, véanlo como se les haga más fácil de comprenderlo, eh, anotarlo, escribir todo. Siempre he dicho que es muy bueno tener como un cuadernito y un lápiz a la mano siempre porque cuando aparecen estas cosas es el momento de registrarlas. De esa forma quedan allí y luego podemos hacer una revisión de ellas, anotando todas esas ideas y todo lo que se nos viene a la cabeza. Empezamos a ejercitar la creatividad. ¿Por qué? Porque a medida que le damos espacio, es como abrirse esa posibilidad de que lleguen y se generen muchas más ideas y cosas nuevas. Entonces es un buen ejercicio. Esta otra, no sé si la puedo recomendar, pero sí puedo hablar de ella como de una forma útil. Dicen que dormir. todos vamos a dormir todos los días. Pero ¿qué pasa? Que en el dormir aparecen los sueños. Y lo onírico siempre es una fuente de información muy interesante para la creatividad. Entonces estar como atento. Es raro esto que estoy diciendo, porque igual hay personas que no recuerdan los sueños. A A mí mí me pasa que sí, yo despierto y por lo general si soñé algo lo tengo como muy presente y recuerdo muchas cosas. Pero no a todas las personas les pasa, por eso lo dejo como entre comillas
Pero sí, si tienen un sueño, pues, y lo recuerdan, escríbanlo, regístrenlo, dibújenlo, porque puede ser una fuente de creatividad y puede ser interesante desarrollar algo luego con eso. Y por último, que también es una manera de ejercitar la creatividad, es el pensamiento lateral, que no es otra cosa más que buscar distintas soluciones a lo que se nos presenta. Muchas veces tenemos como una lógica para hacer las cosas y a veces es necesario hacer consciente, ir en contra un poco de esa lógica para poder ver las cosas desde otro lugar. Esta frase no es una mera metáfora, a veces es dejar allí y moverme de sitio para verlo desde otro lugar. Muchas veces si estamos haciendo algo físico, es interesante cómo verlo desde otro punto de vista nos puede ayudar a tener mejores ideas o soluciones a esos problemas que se nos presentan durante el proceso. O bien si estoy escribiendo, o si estoy componiendo algo, o si estoy dibujando, o si estoy, proyectando de alguna manera, dejar eso allí y volver al día siguiente. A mí me funciona mucho eso. Por ejemplo, estos videos yo los dejo ahí, los grabo, los dejo ahí y al día siguiente los reviso de vuelta y ahí me doy cuenta de todas las cosas que puedo mejorar, de lo que puedo cambiar, de lo que no va y de lo que sí. Entonces son algunas formas en las que podemos ir desarrollando esa creatividad. En el proyecto de la máscara cuerpo creativo, este elemento ha ido apareciendo de una manera mucho más libre, como decíamos, dentro de las características, de una manera espontánea. ¿Por qué? Porque a partir de ese primer grupo de máscaras que hice en el año 2019 para la serie de monstruos, se empezaron a generar nuevas ideas y nuevas formas y nuevas maneras de crear estas máscaras. Entonces aparecieron nuevos materiales y nuevos temas. Sin embargo, había muchos problemas por resolver, sobre todo, por ejemplo, con los materiales. ¿Por qué? Porque a medida que uno va probando cosas, te vas dando cuenta de que hay ciertas características del material. Había pasado de una cosa plástica cubierta con papel, que eran los monstruos, y pintura, a esto, por ejemplo, que son bases de cartón, y tenía que saber cómo armarlos y cómo sostenerlo y después darle la forma, y después un montón de decisiones que tenía que tomar, si las pintaba, si las cubría todas o si les dejaba esa característica esquelética que tienen, que tiene que ver con la estética. Y de eso también vamos a hacer un video aparte. Pero eran todas esas cosas que se iban presentando. Lo interesante es que a medida que iba haciendo, pues iba solucionando todos los problemas creativos. Lo otro eran las temáticas. Las temáticas también fueron apareciendo, muchas veces venían directamente de cosas que ya había visto y que me gustaban. Hay casos muy específicos como por ejemplo el fauno, que es meramente la inspiración en la película o en el ser mitológico. Por eso decíamos que la creatividad tiene mucho que ver con la sensibilidad de la persona, con gustos o con información que ya está acá adentro, más que con conocimientos, ¿sí? Más que con el intelecto. Muchas veces la creatividad no es una cosa razonada, que viene de otras cosas, de un cúmulo de información, pero que aparece de una manera espontánea. Entonces, estas temáticas fueron apareciendo. Algunas, como dije, por cuestiones que ya yo quería hacer, o muchas veces como ejercicio también lo hice, empezar a armar algo y después de ahí ir viendo qué forma me daba, y esto también es muy útil a la hora de desarrollar la creatividad. No centrarme solamente en que quiero hacer esto y tácata, eso es lo que tengo que hacer. No, sino empezar como de una hoja en blanco, empezar a hacer unas líneas, ¿sí? Si vamos a dibujar, por ejemplo, podemos hacer un trazo y a partir de ese trazo empezar a imaginar qué cosas pueden surgir para terminar de crear ese dibujo. Bueno, con las máscaras ha pasado muchas veces lo mismo. Empiezo a armar una estructura y después de ahí empiezo a darme cuenta de que, tiene forma de esto o tiene forma de aquello. Y siempre terminan siendo cosas en común, incluso con otra serie de máscaras, con otra temática o con otra estética. Entonces, de esa forma la creatividad ha ido como fluyendo dentro del proyecto, y por supuesto, a su vez es un ejercicio, como decíamos al inicio, para registrar soluciones a problemas que se fueron presentando y de esa manera pues tener como un banco de ideas, un banco de
maneras de resolver cosas. Siempre nos vamos a encontrar con algún otro problemita, pero lo interesante es que uno vaya como ejercitando esto a manera de entrenamiento, y después cada ocasión que se nos presenta esto, pues vamos a ir solucionando mucho más rápido y práctico. Y si no, simplemente dejamos de allí, nos retiramos, nos vamos a dormir, a ver qué soñamos, o a tomarnos algo rico y después volvemos a ver qué fue lo que hicimos y cómo lo solucionamos. Así que recuerden siempre poner en práctica todas esas ideas creativas que se te van ocurriendo cuando tienes un problema al frente. Muchas veces nos vamos a sentir bloqueados, pero es bueno también dejarlo allí y volver luego, porque siempre van a aparecer las soluciones, ¿sí? Entonces está bueno de manera consciente poner en práctica todo este ejercicio de la creatividad y sabernos seres creativos por naturaleza. Y de esa manera pues vamos a llegar a soluciones a nuestros problemas cotidianos o de máscaras. Y bien, amantes de las máscaras y amigos que me acompañan hasta aquí, gracias por haber llegado al final del video de este cuarto episodio. Les recuerdo, compártanlo, envíenle el enlace a alguien que ustedes crean que les guste o le interese el tema, y pues comenten todo lo que quieran allá abajo, díganme todo lo que quieran, digan tus videos son buenísimos o tus videos son malísimos, debe ser dedicando, no sé, a la cocina, lo que quieran. Créanme que no me voy a ofender. Pero comenten, compartan, distribuyan. Me gusta compartir, like y guarden y todo. Y comenten, sobre todo comenten qué otros temas creen ustedes que se puedan hablar en este espacio. Lo que quieran. No me voy a ofender. Pero comenten. Si llegamos al final de este espacio, gracias por haberme acompañado en La Máscara Cuerpo Creativo y nos vemos en la próxima. Lo que quieran. No me voy a ofender.